Un saludo, licenciada Rita Jaimes. Este trabajo está realizado por Gabriela Chamba, mi persona, de la carrera de Pedagogía de la Lengua y Literatura, del segundo ciclo de la materia de lingüística. En el presente trabajo mostraremos la historia de la lingüística, la evolución, en otras palabras, el lenguaje a través del tiempo. En la antigüedad, ¿qué pasó con el lenguaje? Se dice que estaba ligado al estudio de los dioses y el hombre, es decir, que en esta época no existía la escritura. Y una vez que terminó este periodo de la antigüedad, pasamos al segundo periodo, el cual el lenguaje vuelve a resurgir, pero con la India o en la cultura india, que estaba relacionado al estudio de la fonética. ¿Y qué es la fonética? Fono viene de voz, entonces estaba relacionado al estudio de la voz. En este periodo, la cultura índica tuvo un máximo representante que se encargó del estudio de la voz, el cual fue Panini. Fue el primero en establecer algo concreto y su máximo aporte fue una obra denominada El Sánscrito, que contenía todo el estudio relacionado a las voces, es decir, que comienza a aparecer las primeras escrituras. Una vez concluido este periodo de la fonética, que básicamente se dedica al estudio de la voz, los griegos, la cultura griega también aportó al lenguaje y tenemos tres máximos representantes, los cuales son Platón, Aristóteles y Dionisio de Tracia. ¿Cuáles fueron los aportes de Aristóteles? En diferencia, dos estructuras importantes, el sujeto y el predicado, mientras que Platón diferencia el sustantivo del verbo y Dionisio de Tracia pone todo su énfasis en lo que hoy se llamaría los niveles fonológicos y morfológicos de la lengua griega. Uno de los principales aportes de su obra ha sido la división y clasificación de los 8 tipos de palabras: nombre, verbo, participio, artículo, pronombre, preposición, adverbio y conjugación. Esos fueron los máximos aportes de Dionisio de Tracia. Una vez que terminó este periodo de la cultura griega, con sus aportes y sus máximos representantes, viene una cultura aún más importante, la Gran Roma. El máximo aporte fue de Marcos Barrón, el cual estableció reglas lingüísticas, es decir, establece códigos para cada hablante establecido. Y Quintiliano da un aporte muy importante, donde predomina primero debe ser la gramática y después la oratoria. Él dice que primero debe existir la escritura para luego poder expresar. Y llegamos a la Edad Media. Roger Bacon escribe la Suma Gramática, donde restablece todo lo mencionado, es decir, junta todos los aportes y aumenta ideas. Brinda unas primeras investigaciones sobre la teoría del lenguaje. Y así llegamos al Renacimiento, donde tenemos un máximo representante, Royal Port. Su obra se encarga del perfeccionamiento de la fonética, mencionando básicamente que las palabras o la voz deben ser bien articuladas. Antonio de Nebrija ocupa un lugar destacado en la historia de la lengua española por ser el autor de la primera gramática castellana. Francis Bacon se lo reconoce por haber aportado a la lógica el método experimental inductivo. Es aquí donde la gramática deja de ser patrimonio del latín. Aparece la primera gramática de la lengua castellana, el cual le otorga una lengua vernácula. Una vez concluido el periodo del Renacimiento, llegamos al siglo XIX, en el cual nace la lingüística científica, junto al romanticismo, que se desarrolló a finales del siglo XVIII con epicentro en Alemania. Las ciencias lingüísticas estuvieron marcadas por los logros de las ciencias naturales y de la historia. En un primer momento, luego será la psicología, la ciencia que impacte fuertemente en la lingüística incluida. Así también la tradición gramatical india, uno de los principales factores del desarrollo de la lingüística del siglo XIX, a lo que algunos autores como Lyons denomina genéricamente como la filología comparativa. Fue sin lugar a duda un descubrimiento en toma de consideración de la tradición gramatical india o hindú por estudios europeos. Con la lingüística llega un movimiento muy importante, el cual es el comparativismo. Se dice que a mediados del siglo XIX la lingüística fue conocida con el nombre de comparativismo por el interés de su comparación y establecimiento de familias de lenguas y la búsqueda de la lengua primitiva
y su función es comparar lenguas de función de un mismo origen que sean individualizadas al pasar de los siglos. Otra figura central que ha trascendido el estudio de la lingüística es Franz Bopp, quien estudió en París con filólogos de renombre, el persa, el árabe, el hebreo, el sánscrito. Su primera monografía fue titulada El sistema de conjugaciones de sánscrito. En comparación con el griego, el latín, el persa, el germánico, él considera la lengua como un mismo nativo. Así llegamos a la Edad Moderna. Ferdinand de Saussure, lingüista suizo reconocido como el padre de la gramática estructural, estudió sánscrito en Alemania, donde tuvo como influencia a los neogramáticos. Fue profesor de la Universidad de Ginebra. Su mayor aporte fue el estudio del lenguaje con su curso de lingüística general, la cual fue publicado por sus discípulos 3 años después de su muerte. Y así concluimos la evolución de la lingüística a través de los estudios y aportes que cada representante plantea en cada época, con antecedentes que nos ayudan a comprender hoy de dónde viene el origen de la historia. Y así podremos comprender un poco más sobre lo que es la lingüística. Muchísimas gracias.